En el consejo para la meditación de la Biblia de hoy vamos a hablar sobre las anotaciones en la meditación. Sabemos que la oración, que es el aliento del alma, es una manera de comunicarnos nosotros con el Creador. Nosotros somos los que hablamos. Pero sabemos que cuando meditamos la Biblia es la manera, una de las tantas que hemos visto, como la naturaleza, las impresiones del Espíritu Santo, los sueños, la providencia y las diferentes maneras que aparecen en el camino a Cristo. Una de las formas que tiene Dios de hablar con nosotros, de comunicarse con nosotros, es a través de su palabra. Y más todavía a través de la meditación de la Biblia. Entonces, cuando por ejemplo nosotros estamos ante un gran maestro o ante un gran médico y nos da un diagnóstico o nos enseña algo que no teníamos idea, lo queremos recordar. Y para no olvidarlo lo solemos anotar o solemos grabar el audio de lo que dijo esa persona o filmar un video. Bueno, entonces cuando nosotros estamos meditando la Biblia pueden venirse muchas reflexiones. Número 1, puede ser que me gustó un versículo, sentí un gozo en mi corazón, dije qué lindo versículo, o no lo recordaba o no lo conocía, tengo ganas de compartirlo. Bueno, anoto en papel o en una aplicación de celular o como me sea más cómodo, quiero compartir ese versículo. Lo quiero compartir en un estado de WhatsApp, lo comparto. Tengo la impresión de enviárselo a un hermano, se lo envío. Pero anoto ese tipo de cosas. Otra cosa que puede pasar es que descubrí algo de la historia que es para mí, que es para el momento en que estoy pasando. Y es algo que me da tranquilidad, algo que me contestó el Señor a través de la meditación. Bueno, tengo que compartir ese testimonio porque ya hemos hablado que la testificación es importante y es la parte que nos toca a nosotros. Jesús no se va a testificar a sí mismo por nosotros, en el sentido de que no nos va a obligar a contar las experiencias que tenemos con Él o cómo Él nos habla a través de su palabra. Eso es nuestra parte, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, anotar que tengo que compartir el testimonio de respuesta a tal cosa. Así luego lo comparto. Muchas veces también cuando meditemos la Biblia vamos a encontrar detalles o se nos van a venir ideas a la mente o impresiones del Espíritu Santo de cosas de la historia que antes no veíamos. Esto lo podemos anotar, ya sea para compartirlo o para recordarlo o para tenerlo en cuenta en futuros estudios de la Biblia. Otra cosa que también puede pasar es que cuando meditemos la Biblia se nos vengan muchas preguntas a la cabeza. ¿Por qué Caín tuvo una esposa si en realidad a mí me parece que Abel y Caín fueron los dos primeros hijos de Adán? ¿Cómo puede ser? ¿O por qué Noé maldijo a Cam porque vio su desnudez? ¿O por qué la mujer de Lot cuando miró para atrás se convirtió en estatua de sal? ¿O por qué cuando el ladrón en la cruz le dice a Jesús que se acuerde de él cuando esté en su reino? Jesús le dice, de cierto te digo hoy, estarás en el reino de los cielos. Se nos vienen muchas dudas, hay preguntas muy frecuentes. Entonces todas esas cosas se las pregunto a Jesús, por supuesto, pero también las anoto. ¿Por qué las anoto? Porque Dios nos dio inteligencia, nos dio facultades mentales, nos dio capacidad motriz para poder ir también a investigar esas respuestas. Si esas respuestas a esas preguntas ya están escritas en la Biblia o en el espíritu de profecía o hay estudios bíblicos al respecto, entonces muchas veces Jesús va a guardar silencio porque nosotros tenemos que ir y buscar por nosotros mismos y Él seguramente va a guiar las fuentes de las que tenemos que sacar esas cosas. Pero tenemos que ir a hacer la búsqueda y tener las preguntas anotadas es sumamente útil. ¿Por qué también tener una agenda de meditaciones? Muchas veces, con cosas que nos pasen durante el día o con cosas que Jesús quiera comunicarnos, Él va a impresionar durante el día cuando no estamos meditando sobre historias de la Biblia. A mí me ha pasado con María y Marta, me ha pasado con la historia de Simón y María,
me ha pasado con muchas historias y a muchas personas que conozco que practican momentos a solas, las ha impresionado durante el día con ir a meditar en tal historia y ha sido insistente, como es Jesús. Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y le abre la puerta, él va a entrar y cenar con vos y vos con él. E insiste, anda a meditar esto, anda a meditar esto. Entonces, cuando tengan esa impresión, tengo que ir a leer tal historia, vayan y léanla, porque muy probablemente sea Jesús el que está insistiendo en que mediten esa historia. Entonces, si no lo notamos, corremos el riesgo, en una agendita, corremos el riesgo de que cuando vayamos a meditar otra cosa. Y va a ser de bendición seguramente, pero nos vamos a perder de esa bendición mayor por no ir a meditar eso que se nos está impresionando que vayamos a meditar. Entonces, con esa agenda es más fácil. En el momento de la meditación veo lo que tengo que meditar, y si hay algo que fue impresionado, una idea que se me vino, medito sobre eso. Si no, medito sobre cualquier historia que pueda ir viendo en la Biblia a través de sus títulos y subtítulos y elijo. Así que, en conclusión, anotar las meditaciones, compartir los testimonios, hacerme el recordatorio de compartirlos. Si algún versículo me llenó de gozo, me gustó, también anotarlo, compartirlo. También, si tengo preguntas, anotarlas y buscarlas por mí mismo y hacérselas a Jesús. Y si no encuentro la respuesta, esperar en Él, que Él en el momento, en el lugar y a través del contenido más apropiado la va a dar seguramente. O si no, la dará en el cielo, si es un tema que no es necesario saberlo para desempeñarnos como cristianos mientras vivamos acá. Y también, si estamos haciendo nuestros quehaceres diarios, o estamos orando, o estamos haciendo cualquier otra cosa, si se nos vienen historias para meditar, anotarlas también para que cuando vayamos a meditar las podamos tomar y meditarlas y compartirlas.